Coronavirus en Argentina. Nuevo récord, 48 muertes y 2.335 contagios en las últimas 24 horas. Bueno, situación complicada la del COVID en nuestro país, por eso a partir de mañana arrancamos una cuarentena muy estricta para tratar de aplanar un poco la curva y darle un respiro al sistema hospitalario, Sofía. Y ya estamos en comunicación con Graciela Torales, jefa de infectología del Hospital Posadas. Graciela, muy buen día. Muy buen día a todos. Bueno, primero, por supuesto, saber cómo está la situación en el Hospital Posadas. Bueno, la situación en el hospital está como en todo el AMBA, digamos, con un aumento cada vez más importante de casos, por eso es tan importante que todos podamos tener la concientización de esta medida de que se toma a partir de mañana, ya que seguimos teniendo población susceptible y es importante que se cumpla esta cuarentena. Sí. Si no se cumple, vamos a tener cada vez más casos con posibilidad de colapso del sistema sanitario. Si logramos que esto se cumple en 15 días, posiblemente logremos aplanar la cantidad de casos existentes. Y debemos continuar con las medidas para que esto ocurra, quedándonos en casa, manteniendo la distancia social, el buen lavado de manos, el poder toser con etiqueta, con el codo, con el pie del codo, Sí. La higiene de las superficies. Esto es muy, muy importante. ¿Cómo está el hoy? uso de barbijo, por supuesto. Sí. ¿Cómo está hoy la situación del Posadas en relación a lo que es la ocupación de camas? También la cantidad de hisopados que se están haciendo, digo, hay una alta tasa de positividad. ¿Cómo está hoy la situación de un hospital tan emblemático? Bueno, el Hospital Posadas está sosteniendo consultas de casos sospechosos aproximadamente 100, 120 por día en este momento. Aún no tenemos saturación de las camas, pero cada vez tenemos más pacientes. Sabemos que en el AMBA hay un 55% de las camas ocupadas y en la medida que esto persista vamos a tener un aumento del 2% aproximadamente por día. La realidad es que el hospital persiste haciendo hisopados nasofaringeos para realizar diagnóstico por PCR para el SARS-CoV-2, que es el coronavirus. Y desde que comenzó la epidemia en el hospital se han hecho aproximadamente 560 diagnósticos. Graciela, a 30 de junio y con más de 62.000 casos en Argentina, y por tu experiencia, ¿qué es la situación más preocupante que visibilizas en Argentina? En realidad la preocupación quizás más importante es la falta por ahí todavía de concientización de parte de la población de los cuidados que se debe sostener y de las medidas que se están tomando desde el ministerio, que lamentablemente muchos la critican, pero si no, vuelvo a repetir, si no logramos sostener y mantener las medidas de aislamiento adecuada, vamos a tener una saturación del sistema, como ha ocurrido en muchos otros países. Digamos, esto ya es bastante conocido por todos. Digamos, esa es la mayor preocupación. Y la realidad es que si bien hay una parte que tiene, gran parte, la mayoría son casos leves, hay un porcentaje que tiene casos severos y que requiere terapia intensiva. Y la gente cree que la terapia intensiva, o muchos que no conocen, es una fase que se pasa. Y la verdad que la gente ingresa a terapia intensiva y pasa mucho tiempo, y cuando ingresa al respirador puede estar muchísimos días en él, con complicaciones, y
y esto no es agradable para nadie. No, me imagino. Graciela, ¿qué pasa con la tasa de letalidad que tenemos en Argentina? Ayer tuvimos un triste récord, 48 muertos en 24 horas. La tasa de letalidad en la Argentina todavía sigue de 2.2, o sea, Sí. tenemos una tasa de letalidad que inicialmente había sido mucho más alta, en este momento a medida que tenemos más casos, 2.2, lo ideal sería poder seguir bajándola, pero bueno, en relación a otros países creo que en comparación, no estamos tan mal. Graciela, le quería preguntar en relación un poco a los casos, pero también a esta etapa que vamos a vivir en los próximos 15 días, porque seguramente parte de la cantidad de casos que vamos a ver tienen que ver con situaciones anteriores. Esto de alguna manera es lo que la gente no entiende, que en definitiva esos contagios que se dan son de 15 días para atrás. Sí, el planteo es que nosotros tenemos la multiplicación de los casos, inicialmente van a ser, ¿sí?, de infecciones previas. Nosotros tenemos un periodo de incubación, si bien tenemos una media de 7 a 8 días del periodo de incubación, puede ir hasta 14 días. Entonces, por eso se habla de en 15 días recién podríamos empezar a ver un aplaneamiento de los casos, debido a siempre y cuando se cumpla de forma estricta. Si no logramos cumplirlo, vamos a tener cada vez más casos. No sé si esto le responde la pregunta. Sí, perfecto. De hecho, ya vimos varios controles que se fueron dando en el día de ayer, también en el día de hoy. De alguna manera van a ser la prueba para el día de mañana, lo que va a ser mañana. ¿Cuánto pueden llegar a bajar los casos si baja la circulación? Digo, el pico, ¿lo podemos frenar y lo vamos a tener más adelante? ¿O cómo se maneja eso? Yo creo que esto es muy dinámico. Yo no me atrevería a dar un porcentaje. Vuelvo a repetir, creo que en 15 días podemos decir que empieza a frenar o a aplanarse o empieza, no sé si o a disminuir un poco, pero no podría decir de porcentaje. Lo que sí creo que tenemos que tener en claro que esta es una de las medidas más efectivas y es la que evita que mucha gente fallezca, digamos, que sobre todo pacientes vulnerables. Tenemos que tener en cuenta que no hay un tratamiento efectivo en este momento para esta enfermedad. ¿Y qué pasa con el plasma? Graciela, teniendo en cuenta que tuvimos casos conocidos como el de Martín Insaurralde, que funcionó muy bien, que revirtió su caso en 48 horas. Digo, ¿hoy es la gran esperanza en Argentina? Con respecto al plasma, es importante saber que no hay una evidencia científica que el plasma sea el tratamiento adecuado, el tratamiento efectivo para esta infección. Y esto es importante recalcarlo, sí, porque se habla mucho del plasma. Si bien parece ser interesante, promisorio hacer tratamientos en los primeros días, no hay en el mundo ninguna publicación científica que así lo diga. Y yo creo que esto es importante porque la gente tiene que entender que el plasma solamente puede ser usado en trabajos de investigación científica, que no es que no todo el mundo está en condiciones de recibir el plasma, que en situaciones extremas, en situaciones de la gravedad del plasma, tampoco tendría tanto efecto. Es como tantas otras tratamientos que sí se están investigando y que algunos ya han sido descartados, como la hidroxicloroquina. Graciela, a 30 de junio con 62.000 casos, 62.268 y 1.280 fallecidos, ¿en qué situación, cómo estamos parados en Argentina?
A ver, en Argentina lo que debemos pensar que no estamos tan mal parados como quien dice. Primeramente porque la distribución de estos casos si bien está más concentrada en el AMBA, y era esperable que esto ocurriera debido a la densidad de población que hay, la cantidad de habitantes, pero no ocurre lo mismo en otras partes del país. Si uno compara cómo fue la evolución de la pandemia en otros países, yo creo que las cosas en el país se han hecho con mucho criterio y siempre hay que tener en cuenta que todas las medidas van siendo dinámicas acorde cómo evoluciona la epidemia. A ver, me llama mucho la atención de todo esto que estamos viendo. No sé si tiene que ver con lo que es la cepa del virus y demás. Yo me acuerdo cuando fue la gripe A en agosto, ya teníamos un medicamento que era el Tamiflu. Digo, había ciertos avances. Yo veo hoy por hoy como que están muchos detrás de la carrera de un medicamento, una vacuna, pero por ahora el panorama, la única salida que vemos es el distanciamiento social. No veo otra solución, más allá de todo lo que hay que puede tener cierto tipo de éxito en el tratamiento. Es así, lo único que es efectivo es el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de barbijo, la higiene de superficie, son las medidas que debemos tomar y sobre todo quedarse en casa. No hay un tratamiento claro con drogas. Cuando uno habla de la gripe o la influenza es un virus conocido, donde todos los años tenemos diferentes vacunas de acuerdo a las cepas circulantes. En este caso es un virus nuevo, por lo cual ha hecho que haya tantos trabajos de investigación. Claro. Y todavía no tengamos algunas respuestas. Y seguramente después que termine la pandemia vamos a tener más claro un montón de información que por ahí ahora parece un poco cambiante, ¿no? Pero la realidad es que es importante tener en cuenta esto y que no todo es tan tan taxativo en este momento, salvo lograr el distanciamiento, o sea, y lograr las cuarentenas. Creo que es lo único que hasta ahora ha demostrado una efectividad. Sí, ahora, Graciela, muchas veces nosotros mismos nos preguntamos, si esto algún día va a terminar, si esto algún día va a tener una consecuencia diferente. En muchos de los estados en el que tomaron la política de cuarentena, en otros que no la tomaron, lo que se hizo es ver, un aumento generalizado de la cantidad de casos. Pero estamos hablando acá de una posible solución que ¿cuándo llegaría? Porque también hay mucha información que circula en relación a una vacuna que seguramente con el correr de 2 años recién llegará. Sí, es así. Se está investigando mucho a nivel mundial para obtener una vacuna. Para el 2020 no vamos a tener una vacuna. Recordad que la vacuna tiene 3 fases mínimas para poder ser estudiada y después, una vez que se implemente, y sobre todo en casos que la vacuna lleva muchos años en ser desarrollada y a veces algunas hay que retirarlas en caso de que existan efectos adversos. No sabemos, nos falta mucho por saber con respecto a la inmunidad y cuánto tiempo es la duración de la inmunidad de esta infección. Creo que todavía en esto estamos solamente en etapa de investigación, es lo que podemos decir. Y creo que quizás una de las cosas que nos hace reflexionar esto, y cuando siempre hablamos de las medidas que toma el Ministerio, es pensar en que quizás esta pandemia lo que nos va a dejar sobre todo es pensar la importancia que tiene tener un sistema de salud
pública, gratuita y equitativo para toda la población, ya que el sistema de salud público es el único en realidad que piensa en la salud poblacional. Sí. Es decir, es quien piensa en la vacunación, es la que hace los testeos, Totalmente. es la que hace estudio de casos. Y estamos hablando de un montón de enfermedades, no solamente de, en este caso, de pandemia. Graciela. Y seguramente... Sí. Porque eso es fundamental Sí. y es básico, me parece, para la vida, digo, ¿no? La salud. Y en base a lo que le preguntaba, digo, también cuando hablamos de una solución, después de volver un poquito a la normalidad, a 103 días de aislamiento, y vamos, por supuesto, por muchos más que van a servir, ¿qué pasa con los rebrotes que hay en otros países? En primavera, por ejemplo, porque uno ya se está proyectando quizás de acá a la primavera, pasar el invierno adentro, de acá a diciembre. ¿Qué pasa con los rebrotes? ¿Qué es lo que se sabe? En realidad lo que uno tiene que pensar que hay en países como países europeos que solamente han tenido el 5% de la población o menos del 10% de la población afectada, con lo cual aún queda una gran parte de población susceptible. Entonces esto puede generar la posibilidad de rebrote. Por eso es tan importante poder contar a futuro con una vacuna para que poder lograr inmunizar por lo menos mínimamente a más del 80% de la población. Graciela, súper clara y te vamos a seguir consultando también para saber cómo está la capacidad hospitalaria en el Hospital Posadas. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y lo importante es, por favor, para la población quedarse en casa. Gracias.